José Sandoval, buenas noches, don Ángel. Esperando esté bien de salud. ¿Nos puede ampliar el comentario de cómo está el PRI en este momento y las pugnas internas? Pienso que el PRI debe actualizarse. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a ver la parte de cómo está el PRI en este momento. Yo creo que ya leyó usted o ya se enteró, escuchó en los noticiarios, que 7 de 13 senadores que integran la fracción del PRI en Cámara de Senadores convocaron al resto, a los otros 6, a tener una reunión donde se discutiría, o se estará discutiendo ahorita, la permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong como líder de esa fracción. Lo primero que debe decirse es que en la práctica, a raíz de aquellos desencuentros cuando algunos expresidentes del PRI fueron a ver a Alejandro Moreno y entre ellos se coló Miguel Ángel Osorio sin ser el presidente del PRI o haber sido presidente del PRI, mejor dicho. Ya desde ahí, la fracción prácticamente estaba dividida en dos grupos definitivamente. La mayoría, en este caso de 7, por un lado, rechazando el liderazgo o la ocupación del puesto por parte de Osorio Chong, y 6, de los 6, pues está ahí una persona que me parece inexplicable su presencia ahí, que es la señora Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari. No concibo cómo alguien con pues, 2 familias, tanto la paterna como la materna, que son familias que se dedican a la política, que le saben, haya caído casi como una títere de ese personaje perverso, oscuro, intrigante, que es Miguel Ángel Osorio Chong. No concibo cómo, sin embargo, ahí está. Sería quizá la más visible, la de más peso político, junto con Osorio Chong. ¿Quiénes están más? Deben de ser otros 4. Hay un senador, no me acuerdo, y salió a defender a Osorio Chong y dice, es falso que hayan malversado o desviado recursos de la fracción. Como dijo aquel, confesión de parte, relevo de pruebas. Es la primera noticia que tengo yo de alguien que dice, no, él no se robó dinero o no malversó. Quiere decir que los otros 7 senadores le estarían señalando a Osorio Chong un mal uso de los recursos, porque si no, pues no tendría razón de ser esa aclaración de este senador. Ahora bien, aferrarse al puesto por parte de Osorio Chong sería un desatino, un despropósito. Sin embargo, bueno, pues aferrarse al poder para él es importante. En caso de que lo destituyan o lo destituya la mayoría de los integrantes, políticamente va a ser un fuerte golpe para él, porque quedaría aislado completamente y no sé si la señora Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari lo acompañaría en ese ostracismo al cual o en el cual ahí quedaría él, ¿verdad? Sin embargo, al margen de si queda ahí solo, sin nadie a su alrededor, eso para él es peligroso porque eso dejaría ver que sus posibilidades de reelegirse o de que su partido, el PRI, lo nominare para buscar la reelección, hacer campaña, etcétera, eso significa que quedaría descubierto a partir del 1 de septiembre del año 2024.
Y en ese momento algunas investigaciones, algunas carpetas que andan por ahí, pues podrían traerle malas noticias al senador Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, vamos a ver qué sucede. Creo que en este momento la sesión está en proceso. Hay que aclarar una cosa, solamente senadores pueden asistir ahí. Ahora bien, ¿son las únicas pugnas internas que hay en el PRI? Creo que no. Hay varias y, y se originan estas en aquellos egos de ciertos militantes del PRI que ya no les tocó hueso, que el caso de la señora Dulce María Sauri, que pensaba que se iba a reelegir siendo diputada, pues siempre no, le jalaron el tapete y fue para ella una sorpresa y pues eso le molestó sobremanera y le echa la culpa o la responsabilidad a Alejandro Moreno y se convierte en uno de sus detractores. También la señora Beatriz Pajés, que pues fue diputada y toda su vida fue militante del PRI, presidente de alguna comisión, y de repente pues tampoco hubo hueso y también atacar. Y así otros de los malquerientes de Alejandro Moreno. Sin embargo, en aquella reunión fueron varios y de repente se fueron algunos regresando a su sarcófago, algunos, ¿verdad? Porque ya están pasaditos en años. Aparecieron ahí el maestro Jorge de la Vega Domínguez, Roque Villanueva, Beatriz Paredes, que anda muy alegre y ya parece que hay que decir que ella no ha atacado a Alejandro Moreno y yo creo que las posibilidades de ser planteada su reelección es muy elevada, entonces pues debe de estar feliz porque pues serían 6 años más bateándola, diría el clásico. Y así algunos otros, pero vamos a ver qué sucede. Pero hay pugnas de diversa índole dentro del partido. Uno de esos motivos es algo en lo cual poca gente repara. Me puse yo a revisar los números de la bancada del PRI en Cámara de Diputados, la que recién es la 65ª legislatura, es decir, la que tomó posesión hace año y medio, que entró en funciones, y me puse cuidadosamente a revisar de los 69 o 70 que son ahorita, me puse a revisar y a sumar las edades y encontré que la edad promedio de esa fracción es de 36 o 37 años. Entonces dice uno, a ver, Ángel, y si quito de ese grupo al diputado Augusto Gómez Villanueva, baja todavía quizá unos 2 años o 3 años, baja la edad promedio de esa fracción. Es decir, estamos ante una fracción muy joven históricamente. ¿Y cómo se interpreta eso viendo las cosas desde otro ángulo? Que en esa bancada, de alguna manera, es una bancada que podríamos llamar joven. Y eso significa un recambio generacional en el PRI. Hay mucha gente joven en los puestos directivos del PRI, personas 35, 40, 45 años. Sí hay personas mayores, evidentemente, pero son los menos. Entonces, muchos de esos viejos priistas que ya daban por seguro que obtendrían huesos, si no un fémur, pues quizá algún metatarso, alguna tibia, un peroné para roer durante 3 años en diputados o 6 en el caso del Senado, pues parece que no va a ser. Tengo entendido,
he escuchado algunos comentarios en estas tareas que desarrollo hoy en el Instituto Reyes Heroles, que la intención es todavía bajar ese promedio de edad. Es decir, que las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados sean gente preparada, gente joven. Y si nos vamos a la parte de la distribución etaria, es decir, los grupos de edad del INE, el último cierre que tengo es al 3 de marzo, ya debe haber otro, pero que tengo es al 3 de marzo. Los menores de 30 años, es decir, de 18 a 29, estamos hablando de 26 millones de ciudadanos. Y si vamos a la parte de los 39, de menores de 40 años, hay que agregarle probablemente otros 20. Estamos pues entonces ante una distribución de los ciudadanos, de acuerdo con los datos estadísticos del INE, de muchos jóvenes o mexicanos ciudadanos menores de 40 años, que es, hay que decirlo, quizá el grupo de mexicanos más preparado en la historia contemporánea del país. Son las personas que unos están todavía, los de 18, 19 años, están en nivel medio superior, el bachillerato, pero los demás o están en la universidad, en educación superior, o han terminado el nivel superior de estudios. Eso los convierte en personas muy preparadas, personas que han ocupado posiciones, muchos de ellos en el sector privado. En esas condiciones, ahí hasta donde he podido yo escuchar ahí platicar, de ese sector, de ese grupo de ciudadanos, saldría el grueso de los candidatos a los 300 distritos electorales federales y las fórmulas, las 32 fórmulas al Senado de la República, en el entendido de que habría casos especiales donde la candidatura fuera de la Alianza Va por México. Pero una de las cosas que explica la acritud, la virulencia de los ataques de algunos en contra de Alejandro Moreno es por esa decisión de incorporar más y más jóvenes y si bien recurrir a políticos priistas experimentados, pero no es la norma. La idea es tener una combinación adecuada, pero siempre los viejos siendo minoría. Entonces, pues hay muchos que se sienten ofendidos por eso, porque estaban acostumbrados a las cuotas de los sectores o los cuates. Parece que eso va a cambiar en la integración de las listas que se irán dando a conocer en el momento oportuno, allá por marzo del año próximo. Entonces, que hay problemas dentro del PRI, es cierto, y los hay en cualquier partido. Si usted va al PAN, va a encontrar lo mismo. Si va al PRD, igual. Si va usted a Morena, pues también. Sin embargo, aquí me pregunta usted el PRI. Sin embargo, yo creo que es irreversible esa tendencia. No voy a hablar de los demás partidos, no conozco su situación interna, pero lo poco que he podido ver en el PRI es que hay la decisión de hacer un recambio generacional. Entonces, eso también ha contribuido a muchos a atacar a Alejandro Moreno. Cuando revisa uno la integración del Comité Ejecutivo Nacional, encuentra usted exgobernadores, gente preparada, gente joven. Está el exgobernador de Colima, un doctor, el doctor Ignacio Peralta. Está un exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata, un hombre que maneja muy bien la cuestión de la organización electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que negar que hay divisiones o que hay pugnas en el PRI, pues sería realmente una ilusión. Ahora, es lo que le podría decir en la primera parte. La segunda, el PRI debe actualizarse. Yo diría
que no solo el PRI, sino que todos los partidos, los 7 partidos con registro, deben actualizar su visión primero de cuáles son los problemas fundamentales del país y cuáles serían los elementos centrales de las posibles soluciones de esos problemas. También la visión que tienen sus dirigentes, sean en la estructura partidaria o sean en las cámaras, de lo que ha pasado en el mundo en los últimos 60 años, cuando menos. Es decir, mencionar, no, pues es que se nos impuso el neoliberalismo, no pasa de ser una estupidez política eso. En el mundo, el avance económico estructural de los países es hacia las economías de mercado. Eso, el uso de la palabra neoliberalismo ya evidencia que aquel que la usa no tiene una formación económica, para no decir que es un ignorante en materia económica. Lo correcto es economía de mercado o economía liberal. Revisen ustedes el planeta, los más de 200 países, y van a encontrar ustedes que aquellos países donde no hay una economía de mercado, en diferentes grados de desarrollo e intensidad, los dedos de las 2 manos, 10, me sobran para decir, aquí no hay una economía de mercado, acá tampoco y acá tampoco, pero el resto, de una manera u otra, están inmersos en un proceso de transformación para dejar históricamente de manera definitiva aquel modelo ya echado al basurero de la historia de crecimiento hacia adentro y profundizar no solo en la incorporación a la globalidad, sino en una economía de mercado y en un sistema democrático de gobierno. Esa es la tendencia de los tiempos. Por eso es que el que salga ahí alguien y diga, nos impusieron el neoliberalismo, pues de acuerdo al criterio de esta persona, pues yo creo que a 200 países también se los impusieron, lo cual es un absurdo. Eso nos da una idea de la mentalidad que priva en no pocos integrantes de la dirigencia o de los dirigentes del PRI. Por otra parte, habría que hacer una revisión interesante desde este punto de vista. La Cámara de Diputados tiene 120, perdón, el Senado tiene 128 integrantes y 500 la Cámara de Diputados. Entre los dos suman 628. ¿Me creería usted si le dijere que no hay uno solo de esos 128 que se hayan subido a la tribuna de la Cámara de cualquiera de las dos a defender de una manera decidida al capital privado, a los empresarios y su papel en una economía abierta? No. Hay algunos que tienen sus empresas y todo, pero llegan ahí y en ese momento calladitos. Luego recordarán ustedes aquel espectáculo grotesco de una señora que subió con una mazorca y dijo una de las peores estupideces políticas que yo recuerdo en muchos años. Sin maíz no hay país. No es cierto. Eso es una, para no decir otra cosa, que termina en jada. Es una tontería. Hoy, en la era de las economías abiertas, sin empresarios no hay país alguno que pueda sobrevivir. Y esto es válido desde China popular hasta nuestro país y Centroamérica y Sudamérica. Si en ese país no hay un sector empresarial dinámico, vivo, verdaderamente empresarial en su visión, ese país no tiene futuro. Por eso lo correcto sería México. Sin empresarios no sería país. Ese es el signo de los tiempos. Por eso
Decir es que nos impusieron esto, pues yo le diría qué bueno, ¿eh? Qué bueno que les impusieron esto, porque eso quiere decir que usted no tenía idea de lo que es hoy el desarrollo y el crecimiento económico. Qué bueno que eso le impusieron, porque si no iba a estar defendiendo la economía cerrada que tanto daño nos hizo. ¿Verdad? Entonces, no solo el PRI debe actualizarse, todos los partidos, toda la clase política, pero también millones y millones de ciudadanos deben actualizar la visión que tienen del modelo económico, de qué son los empresarios, cuál es su papel, porque resulta que esos que hablan en contra de los empresarios y que esto que el otro, obtienen su ingreso y su calidad y estabilidad de vida de una empresa. Entonces dice uno, pues este nomás se lleva pateando el pesebre. Y luego estos de Morena y del PT, y también hay que decirlo, algunos priistas, algunos perredistas y algunos panistas. A ver, ¿de dónde obtienen los recursos públicos el instituto político en el que militas? De los impuestos que pagan esos a los que tú estás señalando y criticando e insultando y ofendiendo. No hay otra. Entonces, creo que quien debe actualizarse no es únicamente el PRI. Todo el sistema de partidos, todas las dirigencias de los 7 partidos con registro, todos. Y por supuesto, todos los integrantes de la clase política. Y también no pocos sedicentes empresarios que en realidad son negociantes. Eso es lo que le puedo decir. Y te pediría que le dijeras a la Chiquis, por favor, a la temible Chiquis, que esta parte la agregue a la parte editorial de hoy. Lourdes Mazón, saludos a todos, don Ángel. ¿Cree usted que el dinero para los pensionados se acabe? No, miren, aquí le pediría lo siguiente. La vez anterior, o sea, el lunes, yo les pedí que leyeran un documento de la CONSAR que se llama Apuntes sobre el SAR, el apunte número 4. Aquí está. Es un documento abierto al público, muy interesante. Es el número 4 y se llama Dimes y diretes sobre las pensiones en México. Son 22 cuartillas muy interesantes, historia del sistema actual, cuál es su significación, por qué tuvimos que cambiar del viejo sistema de reparto al sistema de cuentas individuales. Todo eso viene aquí perfectamente explicado. Por eso les recomendaría a aquellos que estén interesados en las pensiones que lean este documento. Hay 5 apuntes, pero este es el pertinente, este es el relevante que deberían leer todos aquellos interesados. No es un documento ligero, fácil. Tienen que leer y releer. Si ustedes tienen una duda, pueden preguntar a algún contador que trabaje en el área de personal o de recursos humanos de una empresa, o si no, pregúntenme a mí aquí y yo trataría de explicarles lo que aquí viene. Apuntes, apuntes sobre el SAR número 4. Ustedes ponen en el buscador, en el Google, apuntes sobre el SAR número 4 y los va a dirigir directamente a este documento. Imprímanlo y léanlo. Una cuartilla un día, otra, apunten las preguntas o los temas que no entiendan y yo con mucho gusto intentaría darles respuesta. Ahora, el dinero de los pensionados. Hay 2 tipos de pensionados. Uno, los que sí son realmente pensionados o que se llama técnicamente las pensiones contributivas, es decir, que usted aporta para su pensión. Y hay otra que no es una pensión, pero que por facilidad para identificarlo se llama
pensión para un adulto, pensiones para los adultos mayores. No, no son pensiones. Es un apoyo en efectivo que se otorga a aquellos mexicanos que por el hecho de cumplir 65 años adquieren ese derecho. Entonces, en el caso de las pensiones contributivas, hay de dos tipos: el viejo sistema de reparto de la ley del 73 y el nuevo de las cuentas individuales. Ahí es donde podría verse un problema. No es fácil, si me permite, Lourdes, que el viernes yo trate la parte editorial dedicada completamente a ese tema y lo ligaría con la situación en Francia que ahorita está ahí discutiéndose. Si me permite usted eso, y ahí lo trataríamos en toda su extensión y profundidad. Muy bien, pues empezaremos, ¿no? Muy bien. A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 22 de marzo del año 2023. En el entendido que la explicación que di sobre los partidos políticos y su actualización obligada va a ser incluida también en la parte editorial. Muy bien, comenzamos esta sección. El tema, el título es, ¿me lo repites, por favor? Pues sí, las cosas se complican día con día. El título es, pues sí, las cosas se complican día con día. Ese es el título. Primero, ¿por qué el título? Yo he venido diciendo en las últimas semanas, quizá desde el principio del año, ya antes lo había dicho, pero ahora ya con más, de manera sistemática y permanente, que las cosas se iban a poner más graves cada día que se acumularan. Algunos decían que no, ya está loco, es del PRIAN, ya está del PRI, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que hoy, para nadie que más o menos siga así fuere de manera superficial la situación, no tiene menos que aceptar que efectivamente tuve razón. No soy el único, por supuesto, hay otros. Macario Esquetín lo ha dicho de manera inobjetable y clara. Las cosas se han ido agravando a un nivel peligroso. En ese sentido, el no prestar atención a eso es una irresponsabilidad muy grande. Lo que ha hecho más visible esa gravedad es la actitud del presidente frente a los Estados Unidos y su gobierno y su Congreso. Las ofensas del presidente, los insultos, valga la redundancia, sus burlas, su ridiculización de legisladores, del mismo presidente, pero al mismo tiempo defendiendo a Donald Trump. Esta actitud, esta conducta frente a ese país que es nuestro principal socio comercial, el 82-83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, las 2/3 partes de la inversión extranjera directa en México proviene de los Estados Unidos, casi el 67%, de tal manera que la actitud que ha adoptado el bulto es inexplicable, salvo que sea la actitud de una persona que está ya fuera de sus facultades mentales. Ahora bien, no es el primero de los presidentes de la República que adoptan esa posición y ponen en práctica esa conducta. ¿A qué se debe eso? Históricamente, el mexicano promedio es una persona que vive en el pasado y no pocos en el antepasado. Todavía hay personas que viven odiando a Benito Juárez. Es que la iglesia y que esto y que lo otro come curas. Viven todavía con esa fijación de algo que hizo o de cosas que dicen que hizo Benito Juárez García allá
en los años 50, 60 del siglo XIX. Ya no meto al 70 porque él murió el 18 de julio de 1872. Muy bien. Hay otros, como este gobierno y la esposa del presidente, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, están más atrás, allá por el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, que ahora ya discuten, ¿fueron invasores o fueron conquistadores? Pues alguien dirá, ¿y por qué no decimos que andaban paseando? Eran paseadores. Es decir, conflictos que el mundo dejó atrás. Aquí en México los hemos intentado revivirlos cuando prácticamente a nadie le importa esa diferencia. 300 años de presencia de españoles o del reino de Castilla aquí en México con un virrey que era el representante de los reyes o del rey o de la reina. ¿Ah? Y ahora no, que si fue invasión y que fue una bola de babosadas. ¿A quién le preocupa frente a la criminalidad, frente a los descuartizados? Eso. Sin embargo, esta gente vive en ese antepasado. Entonces, nos encanta eso del pasado. El mismo logo de la 4T está, si no me equivoco, está Hidalgo, Morelos, luego está Juárez, está Madero y Cárdenas. Pues todos esos, el más moderno, imagínense, es Cárdenas. Imagínense dónde andará la mentalidad de estas personas. El pasado. No nos atrevemos a voltear a ver al futuro. Preferimos volcarnos a ver el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado nada nos exige, salvo adorarlo, rendirle pleitesía al pasado. Pero el futuro nos exige estudiar, prepararnos, presentar las cosas, cuestionarlas, etcétera, etcétera. Y eso no le gusta al mexicano. El mexicano prefiere tranquilito el pasado, los héroes, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa, el mundo ha cambiado. El mundo, incluyendo desde China popular, la India, que ahí tenemos ya prácticamente 3,000 millones de habitantes. Y luego agregamos Corea, agregamos Japón, agregamos Singapur, agregamos Taiwán, agregamos algunos países europeos, en el mismo Estados Unidos. Ven al futuro. Pero con este gobierno, aquel esfuerzo que hicimos durante 30 años de voltear al futuro fue echado por la borda y empezaron a destruir este país, y no digo poco a poco porque lo hicieron a una velocidad impensable. En esas condiciones, pues, hay casos de presidentes que, viviendo mentalmente en el pasado, se dedicaron a atacar a los norteamericanos. Echeverría con su causa de los pueblos del tercer mundo. Recuerdan ustedes, que los que tengan la edad, en un grito de la independencia incluyó el presidente Echeverría y que vivan los pueblos del tercer mundo. ¡Ja, ja! Sí, cómo no. Y viva Tanzania, y viva Costa de Marfil, y viva Nyerere, y viva Nkrumah, y etcétera, etcétera. Estábamos con la visión de los no alineados, Indonesia, Sukarno, etcétera, etcétera. Los pueblos del tercer mundo. En esos años, en el sexenio de Echeverría del 70 al 76, el mundo estaba dividido, valga la cacofonía, en tres mundos. El primer mundo eran los países occidentales o modernos, capitalistas. El segundo mundo era el mundo socialista y el tercer mundo era la chirusa, éramos nosotros, el cascajo, vamos a decir. Entonces se le ocurre al mariscal Josip Broz Tito, que era el presidente de Yugoslavia, con Sukarno, que era el presidente de Indonesia,
algunos líderes africanos como Julius Nyerere, el presidente de Tanzania, este señor de Argelia, Ben Bella, Kwame Nkrumah de Costa de Oro en África y otros así. Y entonces Echeverría llega y se incorpora a ese vagón de los pueblos del tercer mundo, el movimiento de los no alineados. Muy bien. Y eso le dio a él una plataforma interesante para atacar al chupacabras de esos años, el imperialismo yanqui, el imperialismo que quería aprovecharse de los recursos, chupar la sangre de los pueblos del tercer mundo. Y con eso atacó a los Estados Unidos. En aquel entonces México pues era un país de economía cerrada, partido único, de palabra atacaba a Estados Unidos, pero acá permitía que si usted iba a Cuba le tomaran fotos, etcétera. Era puro cuento aquello. Pero para la población en general, pues atacábamos a los Estados Unidos, al imperio, al imperialismo. Y luego llega otro peor, López Portillo, con petróleo, con el yacimiento de Cantarell en las bolsas, se dedica a pitorrearse de los Estados Unidos. Se cuenta que cuando hace una visita de Estado el presidente Jimmy Carter a México, en aquel momento el interés de los Estados Unidos era el gas. Recordemos que aquel boicot de los países petroleros en 1973 generó en Estados Unidos un gran problema, colas y colas en las gasolinerías, etcétera. Entonces México era una fuente segura por la relación, por la amistad, por lo que quieran ustedes, o la dependencia si gustan. Era la fuente segura de gas y petróleo por las afinidades político-ideológicas. Entonces dicen que en la cena de Estado, en la Torre de Relaciones Exteriores, ahí en Tlatelolco, etcétera, y que el presidente Carter le dice a López Portillo, oh, Mr. President, el gas, y que López Portillo le contestó, el gas, ingasatu, ya saben qué le dijo, ¿no? Era el chiste que se contaba. Y López Portillo, loquito, frívolo, con dinero en la bolsa, pidió prestado a lo loco y de 18, 20 mil millones de dólares de la deuda externa, la llevó a casi 80 mil millones de dólares. Tiramos dinero a lo baboso allá, y atacando a los Estados Unidos. Pero no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque México era un país chiquito, economía cerrada, etcétera, etcétera. Después de eso, Miguel de la Madrid, un hombre sensato, prudente, que recibió un país prácticamente en ruinas, ¿ah? Llevó la fiesta en paz y el 87, 86, 87 abrimos la economía. Ya no se podía aguantar más. Y llega Carlos Salinas y entiende, él sí sabía de economía, con un grupo de personas como el doctor Aspe, el doctor Guillermo Ortiz, Rogelio Gascaneri, etcétera, y dijeron, hay que abrir esto, y empezaron a trabajar en esa dirección, y luego, cuando cae el muro, se extingue la Unión Soviética y dicen, cuidado, aquí tenemos la oportunidad y el Tratado de Libre Comercio, lo que ya sabe usted. Y México inició una ruta de colaboración con Estados Unidos. La interdependencia sustituyó aquella visión del siglo XIX. La soberanía. Señores, estamos en el siglo XX, ya es otra cosa. Firmamos el tratado y empezamos a crecer. Nos convertimos en parte de las cadenas de valor de los Estados Unidos. Y el lenguaje empezó a cambiar. Ya la estridencia del antinorteamericanismo dio paso a la sensatez de las inversiones, de la interdependencia, de la modernización del aparato jurídico del país.
Después de Carlos Salinas llega el doctor Cedillo, aquel error de diciembre que todavía andan peleándose algunos por la autoría y lo que significó, pero también un hombre con una visión a favor de la economía de mercado, hizo cambios jurídicos importantes, etcétera, etcétera. Y luego viene el presidente Fox con todas sus cosas, un presidente también convencido de la economía de mercado, y luego el presidente Calderón exactamente igual. Y luego regresa el PRI con Peña Nieto, Videgaray, etcétera, y también convencidos de que no había más ruta que la economía de mercado, la apertura, la incorporación a la globalidad. Para dar paso a este individuo amargado, demagogo, populista y vengativo que es todavía el bulto López Obrador. Y aquel proceso se interrumpe y de un lenguaje de colaboración, de un lenguaje que expresaba la interdependencia de nuestras tres economías para formar un solo bloque, se pasó a revivir aquel desprecio a los Estados Unidos, de aquellos pleitos, etcétera, etcétera, de aquel apoyo a los criminales, la impunidad, etcétera, que es lo que nos tiene postrados hoy. Y de aquellos 30 años de colaboración, de trabajo conjunto, de inversión de los Estados Unidos en México, del fortalecimiento de la inversión extranjera directa, de ser una potencia en la industria del automóvil, etcétera, etcétera, pasamos a estar peleados con Estados Unidos, o al menos nuestro gobierno. Ese recorrido histórico es la mejor muestra de que en la medida en que los ciudadanos no entiendan la importancia de tomar conciencia de por qué debimos abrir la economía, va a dar lugar a que el siguiente gobierno, si llegare a ganar, Dios guarde el hora, Cruz Cruz, Castro Ruz, ¿verdad? Van a seguir hasta hundir completamente al país. En esas condiciones, pues, cierro ese ciclo diciendo, lo que puede detener ese proceso de destrucción y que sentaría las bases para empezar a recuperar lo que nos va a llevar 25 o 30 años quizá, es el voto. El voto es lo que va a permitir sacar a Morena y a los suyos del gobierno. El voto permitió la llegada de ellos al gobierno. Y vea el desastre que traen. Venganza, resabios de aquella época ya superada. Pero es el voto. Por eso, no votar, ser abstencionista el 24 es un crimen, casi de lesa patria. Esos jóvenes de 18 a 29 años, si no votan, están cavando la tumba y no optando por un mejor futuro. Y así, el voto, señores. En esas condiciones, pues, ¿qué les pediría yo? Hay que entender primero por qué debimos abrir la economía en 1986-87. Y no andar con esas paparruchadas, nos impusieron el neoliberalismo. Nadie nos impuso algo, nadie. 30 o 40 años, 50 años de economía cerrada, de corrupción, de ineficiencia, de aislamiento de las grandes corrientes transformadoras del mundo, dio por resultado que tuvimos que tirar ese modelo a la basura y abrir nuestra economía. Nadie se ha abocado a explicarle a millones por qué. Yo me he cansado de decirlo y decir, pero nadie le explica a la gente. Los partidos lo debieron haber hecho eso. Los empresarios no lo hicieron. Los académicos, las universidades, no, nadie. Por esa razón, durante 30 años López estuvo jode y jode y jode y jode. Y ahí estuvieron los resultados el 2018. Por eso, señores, el voto es importante. Y por eso los partidos deben actualizar su visión,
Deben de ponerse al día y ver al futuro. Ya dejar ese pasado, que si fueron conquistadores o fueron invasores, lo que haya sido, que terminen ores, lo que quieran. Pero el problema está frente a nosotros. Ese afán de querer manejar en la carretera con el espejo retrovisor, no, señores, hay que manejar de frente, viendo a través del parabrisas, ver al futuro, ver hacia adelante. Por eso yo los invito a interesarse en la cosa pública, a ver el voto como el arma más efectiva para detener la destrucción y empezar la reconstrucción. Por eso les digo, ¿cuál es el título? Pues sí, las cosas se complican más día con día. En la medida en que los ciudadanos en el Estado de México llegaren a darle la victoria a esa mujer horripilante, no tienen idea la tragedia que les espera. En Coahuila no tengo duda alguna de que vamos a obtener la victoria. La Alianza Va por México. Debemos lograrla en el Estado de México también. ¿Cómo? Con votos. No hay otra forma. En una democracia no es la amenaza, no es hagan lo que hagan. Eso es de braveros, de locos, de borrachos en una cantina. Es el voto lo que nos hará más libres y fortalecerá nuestra economía abierta, que tenemos que reconstruir, tenemos que rescatarla. Eso es lo que les puedo decir. Y repito, el viernes vamos a hablar extensamente de las pensiones y de la situación de Francia y sus implicaciones para otros países en Europa. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 22 de marzo del año 2023.